caso las podamos realizar, ¿de acuerdo? Así que si las van haciendo conforme se les vaya ocurriendo, ¿vale? Gracias, me encantó. Gracias. Bueno, yo creo que se me oirá. ¿Se oye bien al final? Sí. Quiero agradeceros estas... casi me hace llorar, Joaquín, ¿no? Que la verdad es que es una persona a la que quiero muchísimo y me alegro mucho de poder compartir un ratito en Zaragoza con él y con otras personas tan cariñosas como la propia mesa ha estado conmigo, ¿no? Quiero agradecer a la Fundación Genes y Gentes el hecho de que me haya traído a Zaragoza a contaros un poco, a meteros un poquito en este mundo del diagnóstico diferencial de los trastornos de espectro autista, que de entrada yo creo que es una locura. Yo creo que empiezo por reconocer que probablemente es una locura intentar abordar un tema tan complicado como es el diagnóstico diferencial de trastornos dentro del mismo grupo de los trastornos de espectro autista. Todavía siguen los debates y van a seguir los debates, ¿no?, en la literatura científica al respecto de si autismo de alto nivel de funcionamiento y síndrome de Asperger son o no la misma cosa. Esto es un ejemplo de esta locura con la cual me quiero enfrentar, ¿no? Pero es que la locura se extiende incluso a trastornos que están fuera del espectro, o muy próximos al espectro, como pueden ser los trastornos específicos del lenguaje, lo que con otra denominación se llama disfasia, ¿no? Hasta qué punto pueda existir una separación clara entre lo que es un trastorno de espectro autista y un trastorno específico en el desarrollo del lenguaje. Pues creo que nos hace falta todavía mucha investigación al respecto, ¿no? En cualquier caso, bueno, vamos a ver si es posible encontrar algún tipo de armonía en el caos, ¿no? En este aparente caos que supone la conceptualización la propia conceptualización ya de lo que es trastornos de espectro autista. Lo voy a intentar, espero que por lo menos podamos tener algunas ideas claras al respecto, ¿no? Claro, el primer problema que nos enfrentamos es este. ¿De qué hablamos cuando decimos TGD o TEA? ¿Estamos hablando de la misma cosa? ¿O estamos hablando de cosas diferentes? Trastornos generalizados del desarrollo es el término que utilizan las clasificaciones internacionales admitidas, la de la Asociación de Psiquiatría Americana o de la Organización Mundial de la Salud, cuando intentan clasificar este tipo de trastornos. Es el paraguas TGD, en donde están incluidos trastornos como el autismo, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo de la infancia o de la niñez, el síndrome de Asperger y una categoría difusa, cajón desastre, que frecuentemente muchas personas utilizan con la palabra desastre junta en vez de desastre separado, como debería ser, que se llama TGD no especificado. Pero claro, desde hace algún tiempo para acá estamos manejando ese otro concepto de TEA, trastornos de espectro autista, que en realidad está hablando de lo mismo, es decir, está sustituyendo al término de TGD. Pero es importante que distingamos que con TEA cuando hablamos de TEA, nos estamos refiriendo a dos posibles planos de explicación y que no debemos de confundirlos. Un primer plano de explicación es idéntico al concepto de TGD, es clasificar los trastornos, o bien en base a la DSM-4 de la Asociación de Psiquiatría Americana, o bien en base a la CIE-10
de la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otro plano de explicación que emana del concepto TEA, que es un plano de explicación dimensional o multidimensional, por el cual los trastornos se sitúan en puntos de las distintas dimensiones con las cuales nos estamos manejando y que da cuenta mucho más efectivamente de la realidad clínica con la cual, o de la realidad diaria con la cual nos encontramos. De tal manera que nos vamos a encontrar a personas con trastorno autista que se pueden situar en los extremos de mayor gravedad de las dimensiones que manejemos. Por ejemplo, lenguaje expresivo. Personas que no tienen nada de lenguaje expresivo, que son mutistas, mutistas en un sentido de ausencia de lenguaje, no mutistas en un sentido de mutismo electivo, que es una alteración emocional y que no tiene nada que ver con esto, ¿no? O a personas que en esa dimensión se van a situar en el extremo de menor afectación y que pueden tener un lenguaje completamente intacto desde el punto de vista expresivo, ¿no? Esa otra plano de explicación, esa otra concepción que se deriva del concepto de TEA, es importante que lo recordemos, que lo tengamos en cuenta, porque por otro lado es la única manera que tenemos de poder ayudar efectivamente a las personas con trastornos de espectro autista. No ayudamos mucho diciendo que el niño es autista, o que el niño es una niña con síndrome de Rett, o es un niño con un síndrome de Asperger, aunque indudablemente es importante que conozcamos esto, porque eso nos puede dar vías también para continuar investigando, para conectar los datos que vienen de la investigación biológica. Pero sobre todo ayudamos si sabemos situar exactamente en qué puntos de cada una de esas dimensiones se sitúan los distintos niños, porque entonces yo tendré claro, o tendremos claro cómo podremos actuar desde el punto de vista educativo y terapéutico en la medida en que tenemos claro, insisto, los niveles de afectación. Por tanto, es importante que esto lo distingamos, porque, desde luego, aunque parecen la misma cosa, tienen planos de explicación diferentes, ¿no? Estas son algunas de las representaciones que se han utilizado o que se siguen utilizando para intentar dar cuenta de las relaciones que hay entre lo que es el concepto de espectro autista, el concepto de autismo o el trastorno autista como trastorno quizás central de los trastornos generalizados del desarrollo y por encima de ellos ese concepto un poco más amplio de espectro autista. Quizás en esta representación para dar cuenta también de aquellos casos que sin ser estrictamente autistas presentan mucha sintomatología autista y por lo tanto se pueden beneficiar del mismo tipo de tratamiento que hacemos con las personas con autismo, ¿no? Pero esta es otra, por ejemplo, Esta es una representación diseñada por Catherine Lord, en donde de nuevo el autismo es el trastorno central y prototípico de este grupo de trastornos, de los TGDs o de los TEA, en la denominación actual, y por encima de él, en mayor o menor gravedad, se sitúan el resto de los trastornos. Asperger con menor nivel de gravedad y trastorno desintegrativo de la infancia o la niñez, o Rett con mayor gravedad, ¿no? Pero hay más representaciones. Evidentemente, en la medida en que vayamos conociendo mucho más la etiología, podremos afinar mucho más en la representación. Por ejemplo, aquí se están teniendo en cuenta los subtipos iniciales de Lorna Wynne, que es la primera persona que define el concepto de espectro autista. Ella hablaba como de tres tipos, el autista grave o solitario, el autista pasivo y el autista activo pero extraño. Aquí han distinguido un subtipo más, entre el 2 y el 3, hablando de pasivo solitario y un tipo 3 pasivo, ¿no? Pero se están teniendo en cuenta, como veis, se están teniendo en cuenta distintos ejes, uno de retraso en el desarrollo o de presencia de
discapacidad intelectual, ¿no? Otro que tiene que ver con las alteraciones sociales y otro que tiene que ver con la inflexibilidad o la conducta repetitiva, conducta estereotipada, ese otro tercer eje que forma parte esencial del diagnóstico, con una situación de menor gravedad en la sintomatología en la medida que nos estamos acercando al punto de confluencia de esos tres ejes, o una mayor gravedad de sintomatología en la medida en que nos alejamos. Como veis, las personas que tienen una discapacidad intelectual importante, es decir, autismo asociado a retraso mental, pues son evidentemente las que van a presentar más gravedad en la sintomatología. Las personas que se están acercando al funcionamiento normal desde el punto de vista de la inteligencia también van a presentar una menor gravedad en la sintomatología. Es que, insisto, que en la medida en que también vayamos conociendo mucho más en detalle la posibilidad de vincular los distintos planos de explicación, el plano de explicación conductual, el plano de explicación psicológico y el plano de explicación biológico, probablemente también podremos dar mejor cuenta gráfica de las relaciones que existen entre los distintos trastornos, ¿no? Pero a lo mejor hay que cambiar nuestras concepciones actuales. A lo mejor todo esto que tenemos en la cabeza, pues ya no sirve, Esta idea de que el autismo es el trastorno central y prototípico de los trastornos de espectro autista, a lo mejor hay que cambiarla. Y esto es un poquito lo que nos viene a decir Peter Szamary, un psiquiatra canadiense que viene trabajando en este campo desde hace mucho tiempo. A lo mejor conviene que tengamos presente que el trastorno central y prototípico es el síndrome de Asperger, o las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento en las que no hay retraso mental asociado. Hasta ahora, la idea tradicional que teníamos es que el autismo, lo que habitualmente consideramos autismo, la imagen más prototípica que teníamos del trastorno, autismo asociado a retraso mental, porque se da en la mayor parte de los casos, era el trastorno central, el trastorno prototípico. Pues esta idea a lo mejor conviene cambiarla. Y en realidad el funcionamiento autista está, digamos, intacto desde el punto de vista de su observación, precisamente en las personas que no tienen retraso mental. Ahí es donde nos encontramos con un componente puro de autismo, en las personas que tienen síndrome de Asperger o autismo de alto nivel de funcionamiento. Posteriormente, el autismo puede darse asociado a retraso mental o problemas asociados del lenguaje. Pero a lo mejor tenemos que empezar a cambiar un poquito este chip, porque esto nos puede ayudar a entender las cosas de otra manera. Segundo problema, el problema de los límites. No solamente dentro del espectro, como ya estábamos comentando, es decir, hasta qué punto es distinto el autismo de alto nivel de funcionamiento del síndrome de Asperger. Hasta qué punto los artículos seminales de Kanner en el año 43 o el artículo de Hans Asperger en el año 44 no estaban describiendo el mismo tipo de población. ¿Hasta qué punto? Y eso nos estamos moviendo dentro del propio espectro. Pero es que fuera del espectro se multiplican los problemas. Porque ¿qué diferencias puede haber entre algún trastorno obsesivo-compulsivo y algunas de la sintomatología que pueden presentar algunas personas con autismo de alto nivel de funcionamiento? O algunos trastornos por déficit de atención e hiperactividad con algunos niños también con autismo de alto nivel de funcionamiento, o con otro tipo de patologías, como veremos luego, por ejemplo, con los trastornos específicos en el desarrollo del lenguaje. Este es otro problema. No tenemos todavía muy bien definidos los límites, y en parte es lógico.
en la medida en que también estamos conceptualizando a los trastornos de espectro autista como una categoría natural, en parte es lógico que esto ocurra, y mientras no tengamos una explicación biológica contundente, seguiremos de alguna manera con esta dificultad. El tercer problema, por señalar algunos, ¿no?, el uso de juicios y criterios diagnósticos, ¿no? Bueno, esto sería para hablar largo y tendido. O dentro de este tercer problema, se diagnostica TEA. Eso es incorrecto. No se puede diagnosticar trastorno de espectro autista, porque trastorno de espectro autista remite a un conjunto de trastornos. No es lo mismo una persona que tiene síndrome de Asperger que una persona que tiene síndrome de Rett. No es lo mismo una persona que tiene autismo con retraso mental asociado que una persona que tiene un trastorno desintegrativo de la infancia y de la niñez. Diagnosticar TEA es incorrecto. Y esto lo está haciendo un montón de gente. Así, o peor aún, hablar de TGD, diagnosticar TGD. Eso es completamente incorrecto. No se puede diagnosticar TGD. ¿TGD? ¿Cuál TGD? Porque hay distintos tipos. No nos queda más remedio que acudir a los diagnósticos establecidos internacionalmente, a las categorías diagnósticas establecidas internacionalmente, que están consensuadas interprofesionalmente y que están recogiendo la investigación que se va acumulando. Este tipo de clasificaciones las realizan grupos de trabajo internacionales en todo el mundo, que están recogiendo la investigación que se va acumulando y pueden tener muchas dificultades, lógicamente. Por ejemplo, algunos de los criterios que se manejan para el diagnóstico de síndrome de Asperger está claramente cuestionado. Por ejemplo, la no existencia de retraso en la adquisición del lenguaje. Muchas personas con síndrome de Asperger, aunque en un momento evolutivo concreto dominen perfectamente el lenguaje, no quiere decir que no hayan tenido retraso en la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, ese es un criterio claramente cuestionado desde el punto de vista del diagnóstico de las personas con síndrome de Asperger. Pero lo que no podemos hacer es pasar o utilizar diagnósticos o criterios diagnósticos o juicios clínicos que no tienen ningún fundamento. Tenemos que acudir a lo que internacionalmente está establecido, porque es la única forma de avanzar. ¿Que son susceptibles de ser mejorados estos sistemas? Por supuesto. Y de hecho, en la DSM-5 se está valorando la necesidad o no de que algunos de los trastornos que actualmente están en la DSM-4, como son las niñas con síndrome de Rett y los trastornos desintegrativos de la infancia y la niñez, si tienen cabida o no en este grupo de trastornos, ¿no? Por no hablar de otro tipo de diagnósticos, retraso madurativo. ¿Qué es eso? Eso no está recogido en ningún lado. En ningún lado se habla de retraso madurativo, en ningún manual. Entonces hay que tener una cierta precaución con el uso de los criterios y de los juicios clínicos, porque es que si no, si ya es difícil el intentar deslindar los límites en este tipo de trastornos, no los vamos a complicar mucho más haciendo uso de terminologías que nos confundan desde el punto de vista profesional, ¿no? Cuarto problema, la comorbilidad y los trastornos asociados. Claro, las dificultades, aunque en algunos casos se pueden presentar de una forma más pura, habitualmente no vienen en estado puro, y es muy frecuente la presencia de trastornos asociados, de comorbilidad psiquiátrica, y no es infrecuente que, además del diagnóstico de autismo, tengamos que emitir otro diagnóstico conjuntamente, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. O, en algunos casos, personas con síndrome de Asperger, especialmente en la edad adulta, a lo mejor tienen momentos de etapas depresivas
Y eso exige un diagnóstico también de depresión. Esto no estamos acostumbrados tampoco, pero ya la propia DSM-4 configura la posibilidad de que se haga un diagnóstico de carácter multiaxial. Y es importante que lo tengamos presente porque desde luego eso puede contribuir mucho más, no solo a que conozcamos mucho mejor las herramientas diagnósticas y las afinemos, sino a que podamos proporcionar la ayuda necesaria que necesitan este tipo de personas. No es el mismo tratamiento el que necesita un niño con autismo que un niño con autismo y además un trastorno añadido de déficit de atención e hiperactividad, porque a lo mejor en este caso se precisa intervención farmacológica que en el anterior caso no es estrictamente necesaria. Bien, vamos a ver algunos elementos de luz, por lo menos en los trastornos más habituales con los cuales nos enfrentamos desde el punto de vista del diagnóstico. Uno de ellos, o uno de los problemas que más frecuentemente nos podemos encontrar, es la diferenciación entre autismo con retraso mental y retraso mental con conducta autista, que desde el punto de vista del tratamiento probablemente no tiene sentido que hagamos esta distinción, pero claro, desde el punto de vista del diagnóstico, de las previsiones de ayudas, puede ser muy distinto, implican también condiciones de ayuda distintas y, por supuesto, desde el punto de vista de poder avanzar en la investigación, ¿no? Veremos también algunos elementos un poquito más, quizás un poquito más claro esto, aquí tenemos elementos un poquito más clarificadores, aunque sigue habiendo muchas dudas, ¿no? Veremos también algunos elementos que tienen que ver con el síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamiento, y sus diferencias con el autismo más clásico o nuclear, y también diferencias entre los trastornos de espectro autista y los trastornos en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Con respecto al autismo con retraso mental y retraso mental con conducta autista, la medida en que baja el cociente intelectual, por las razones que sea, una anoxia, una infección vírica, antes o incluso después del nacimiento, es decir, causas de carácter prenatal, perinatal o postnatal pueden dar lugar a que aparezca retraso mental. Si el retraso mental es muy marcado, si se produce una bajada importante del cociente intelectual, indudablemente va a aparecer conducta autista. Cuanto más bajo sea el cociente intelectual, más alta es la probabilidad de que se den alteraciones o desviaciones o dificultades en los tres ejes que se manejan para el diagnóstico de los trastornos de espectro autista, es decir, en la competencia social y de relación, en las competencias de comunicación y lenguaje y en las competencias de actividad simbólica e imaginativa. Si la bajada es muy brusca, si es muy severa, si es una afectación importante, indudablemente van a aparecer muchas conductas autistas, ¿no? Pero no es lo mismo autismo con retraso mental que retraso mental con conducta autista. Insisto que desde el punto de vista del tratamiento esto puede que no tenga ninguna, que no sea nada, que no sirva para nada, pero desde el punto de vista de la clarificación, desde luego es importante que tengamos algunos elementos de luz. Uno de ellos tiene que ver con esto. Es uno de los elementos como más diferenciadores. En autismo, aunque haya retraso mental, que es lo más habitual, en 3 de cada 4 personas con autismo, el autismo se asocia con retraso mental, pero en autismo nos encontramos con un fenómeno que se llama disarmonía evolutiva del desarrollo. Es decir, hay algunas áreas del desarrollo que están funcionando dentro de la normalidad o por encima de la normalidad, y hay otras áreas que están funcionando muy por debajo de la normalidad. Pero eso no ocurre en retraso mental. En retraso mental siempre hay un retraso generalizado, un retraso generalizado de todas las áreas del desarrollo.
Ese fenómeno de disarmonía evolutiva es muy característico del autismo, pero no del retraso mental. Otro elemento tiene que ver con la génesis y la presentación del trastorno. Las personas que tienen retraso mental, discapacidad intelectual, si queréis que utilicemos la terminología más actual, pues la evidenciamos desde un primer momento o se puede evidenciar desde un primer momento, especialmente en aquellos trastornos de causa genética conocida. Y quizás los niños con síndrome de Down no sea el ejemplo más prototípico a comparar, ¿no? El trastorno autista tiene una presentación muy peculiar. Un desarrollo normal que se extiende hasta el final del primer año o primer año y medio de vida, y desde ahí en adelante empiezan a aparecer los primeros síntomas. O por lo menos esto es lo que nos están diciendo los estudios en la génesis del trastorno, cuando se analizan distintas fuentes, fuentes de información que proporcionan las propias familias o fuentes que proceden del análisis de vídeos familiares, como algún otro tipo de fuentes, ¿no? Hay un desarrollo completamente normal que se extiende hasta el final del primer año, ¿no? O por lo menos esa es la información que tenemos hasta ahora, y desde ahí empieza a precipitarse el trastorno. Eso no ocurre en retraso mental. Otro elemento tiene que ver con la etiología. Habitualmente, en las personas que tienen retraso mental y conducta autista como consecuencia de esa bajada del cociente intelectual, podemos vincularlo con alguna causa etiológica. Una hipoxia, una vuelta de cordón o dos vueltas de cordón, una infección vírica, una toxoplasmosis, yo qué sé. Normalmente es más fácil, es mucho más fácil, no quiero decir que en todos los casos se dé, pero es mucho más fácil, es más probable, es más altamente probable que podamos vincular en retraso mental con conducta autista con una causa etiológica. En autismo es prácticamente imposible. Lo cual no quiere decir que no sea un trastorno de origen biológico, pero es mucho más difícil, no quiere decir que en algún caso no se dé, pero es mucho más difícil que de momento encontremos una explicación etiológica, ¿no? Otro elemento tiene que ver con vinculado también con esto, con los hallazgos en pruebas complementarias. Las exploraciones médico-complementarias que se utilizan en los protocolos de exploración, pues estoy hablando de los electros, de día o de sueño, de las resonancias magnéticas, de las ecografías, de las potenciales evocados, etcétera. En la mayor parte de los casos de niños con autismo o de personas con trastorno de espectro autista no muestran nada o están informando de resultados completamente normales, lo cual no quiere decir que en algunos casos aparezcan algunas dificultades. Pero como grupo, en la mayor parte de los casos, las pruebas médico-complementarias, en líneas generales, están informando de resultados completamente normales. Mientras que en las personas que tienen retraso mental y conducta autista, es mucho más frecuente, es mucho más probable que encontremos hallazgos en pruebas complementarias. Y en general, la alteración cualitativa, esa palabra de cualitativa, esa alteración como más devastadora, más afectando a lo más esencialmente humano, es mucho más prototípico del autismo y no tanto del retraso mental. Insisto que si el modelo de comparación que ponemos es el niño con síndrome de Down y un niño con autismo y retraso mental, inmediatamente saltan a la vista estas diferencias y entre ellas ese aspecto de alteración cualitativa que no encontramos tanto, por ejemplo, en las personas con síndrome de Down, pero sí se encuentra característicamente en las personas con autismo. Aunque pueda haber dudas, indudablemente, y en algunos casos todavía puede existir alguna duda, pero si uno está encontrando en la exploración, en la anamnesis, en la exploración, en la evaluación, elementos que tienen que ver con esto,
y que habitualmente no ocurren en autismo, tendremos que ser consecuentes un poquito con ese tipo de datos, ¿no? En el caso del síndrome de Asperger, en donde vamos a dedicar un poquito más de tiempo, pues las cosas son un poco más complicadas también. Claro, decíamos antes, es decir, ¿son síndromes distintos? Son las preguntas más habituales que todavía no tenemos una respuesta absolutamente contundente. ¿Es el síndrome de Asperger una forma leve de autismo o es una forma leve de autismo de buen nivel? Porque son dos cosas distintas. Para algunos profesionales, considerar síndrome de Asperger como una forma leve de autismo es una cosa grave. Considerarlo leve es una cosa grave, porque en realidad estamos hablando de una profunda discapacidad social, aunque pueda haber una importante, una inteligencia completamente normal, una inteligencia de carácter impersonal completamente normal. Deben ser diferenciados, porque a lo mejor no merece la pena también que en el momento actual los tenemos diferenciados, o por lo menos cierta diferenciación existe en las clasificaciones que actualmente estamos manejando. ¿Están Kanner y Asperger describiendo el mismo tipo de niños? Fijaros las dificultades con las cuales nos encontramos todavía. Claro, hay muy poca consistencia en el uso de los criterios diagnósticos para el diagnóstico de síndrome de Asperger. Antes os decía que uno de los criterios que está claramente cuestionado es el hecho de que no debe existir retraso en la adquisición del lenguaje. Lo recuerdo hace 2 años haber presentado una comunicación en un simposio internacional en Barcelona, donde llevé una muestra de 44 personas con síndrome de Asperger. Más de la mitad de esas personas con síndrome de Asperger habían tenido retraso en la adquisición del lenguaje. Y sin embargo, es un criterio diagnóstico. La ausencia además de validación, la ausencia de validación y de consenso clínico, solapamiento conductual entre el síndrome de Asperger desde el punto de vista del funcionamiento, entre el síndrome de Asperger y lo que se llama autismo de alto nivel de funcionamiento, ¿no? ¿Cómo ubicamos además a los sujetos en los grupos experimentales de comparación? ¿Cómo establecemos una comparación entre síndrome de Asperger y autismo de alto nivel de funcionamiento si hay un claro solapamiento a este nivel desde el punto de vista del funcionamiento, ¿no? Y por supuesto la enorme heterogeneidad que también nos podemos encontrar en los autistas de buen nivel. No, insisto que no tenemos respuestas contundentes para todo esto, ¿no? El mundo anglosajón lo ha solucionado de una forma muy sencilla. Cuando habla de esta parte del espectro, habla de autismo de alto nivel de funcionamiento y o síndrome de Asperger. Y entonces de momento lo ha solucionado de esta manera, ¿no? Pero, bueno, lo que está reflejando un poco esta situación es la necesidad probablemente de mayor investigación. Veamos algunas similaridades, por ejemplo, en las descripciones del propio Kanner y Hans Asperger. Son trastornos que como síntoma central tienen el aislamiento social, en mayor o en menor medida. En ambos casos es un trastorno orgánico. Está presente en los primeros años. Otra cosa es que el diagnóstico se haga o no de forma temprana. En ambos casos hay un pobre contacto ocular. En ambos casos, o en ambos tipos de trastornos, encontramos conducta estereotipada. En ambos trastornos encontramos resistencia al cambio. Y en ambos trastornos también se encuentran intereses especiales, ¿no? Fijaros algunas diferencias, o por lo menos lo que surge un poquito de la literatura y la investigación, ¿no? En el trastorno de Kanner suele ser más habitual que las dificultades en el lenguaje sean más severas, que haya un funcionamiento motor grueso, variable y en general buenas habilidades de motricidad fina y que en general puedan ser relativamente hábiles en el aprendizaje mecánico. En las personas con Asperger hay un habla fluida, rápida y con un sistema formal del lenguaje habitualmente intacto, torpeza motora, que era una de las características que destacaba el propio Hans Asperger y que sin embargo no está recogida
en los diagnósticos, en los criterios diagnósticos actuales, ni en la DSM-4 ni en la CIE-10 se habla de torpeza motora, ¿no? O que puedan experimentar muchas más dificultades en el aprendizaje mecánico, quizás por esas dificultades también de motricidad fina, y puedan ser personas que tengan originalidad de pensamiento y una mejor actividad espontánea e imaginativa, ¿no? Ya un colaborador de Hans Asperger, Van Crevelen, en el año 71 señalaba algunas de estas diferencias, ¿no? En el autismo de Kanner, la aparición es durante el primer año de vida. En lo que se denominaba psicopatía autista, que es el término que utilizó Hans Asperger, que hoy denominamos síndrome de Asperger, la edad de aparición en torno a los 3 años. Bueno, probablemente lo que está ocurriendo es que se hace mucho más evidente a partir de que ha irrumpido el lenguaje, ¿no? Aquí el niño empieza a andar antes que hablar, el habla aparece con retraso o no aparece, y aquí el niño empieza a andar tarde y antes empieza a hablar, ¿no? El lenguaje no cumple la función de comunicar, el lenguaje se orienta a la comunicación, pero se queda en un tráfico de un solo sentido, Me parece que la persona con síndrome de Asperger habla para sí mismo, independientemente de lo que el receptor esté diciendo, ¿no? Contacto ocular, los demás no existen, contacto ocular se evita a los demás. Aquí el niño vive como en su propio mundo, el niño vive en nuestro mundo, pero a su manera, El pronóstico social es bastante pobre, el pronóstico social es relativamente bueno. Aquí se hablaba de un proceso psicótico, Hay que tener en cuenta en el momento histórico en que se realiza esta distinción de Van Crevelen, porque hoy en la actualidad claramente distinguimos lo que es autismo de psicosis, no tiene nada que ver. Yo no sé si biológicamente puede haber alguna línea de continuidad entre ellos, pero desde luego son trastornos distintos y la psicopatía autista se consideraba mucho más como un rasgo de personalidad. ¿Cuáles son las evidencias experimentales que tenemos, que proceden del trabajo experimental? En Asperger, en general, mayor torpeza motora. Suelen ser personas. Entonces, estas dificultades de motricidad fina que hemos comentado antes se traducen a veces pues, en problemas como para poderse abrochar los zapatos, suelen ser personas muy desgarbadas a veces, mientras que puedan presentar una competencia intelectual altísima en el ámbito de las matemáticas y, sin embargo, pueden ser personas con dificultad para manejarse con el uso de las manos en tareas cotidianas, ¿no? Ausencia de retraso cognitivo, por definición, intelectualmente muy brillantes, menor desviación en comunicación y lenguaje, por definición también, mejor razonamiento verbal y mejor ejecución en tareas de memoria verbal y de percepción auditiva. Eso están mostrando las tareas experimentales, ¿no? Y menor habilidad en tareas espaciales y de integración visomotora. Por ejemplo, cuando se comparan los perfiles en las pruebas de inteligencia, por ejemplo, con las escalas Wechsler, de niños con autismo de alto nivel de funcionamiento y personas o niños con síndrome de Asperger, esta es una de las diferencias. Habitualmente las personas con síndrome de Asperger ejecutan peor las tareas de componentes visoespaciales, mientras que las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento las ejecutan mejor, ¿no? O también aparece otra diferencia en relación con los temas del lenguaje. El perfil de funcionamiento en las pruebas de lenguaje en las personas con síndrome de Asperger es muy alto y el perfil de lenguaje, como me estoy anticipando a cosas que os voy a decir después, el perfil de lenguaje, de funcionamiento del lenguaje en las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento es un poco más bajo, ¿no? En características compartidas, nos encontramos con diferencias en la historia temprana. Habitualmente el trastorno autista es de precipitación más temprana. En autismo hay una mayor persistencia en todas las dificultades posteriores. En Asperger están mucho más interesados en hacer amigos, pero las dificultades en las competencias sociales que presentan y en las competencias emocionales pueden dificultar el establecimiento de relaciones de amistad, ¿no?
En Asperger suele haber más preocupación por los intereses restrictivos, ¿no? Hasta el punto de que pueden ser tremendamente competentes en algunos ámbitos, ¿eh? Pues, en el ancho de las vías de los trenes de Europa. Puede haber alguna persona con síndrome de Asperger que se conozca perfectamente el ancho de las vías de los trenes de Europa. O en el tipo de zanahorias que existen en el mundo. Uno aparentemente puede pensar que solamente hay un tipo de zanahoria, o por lo menos yo no conozco más que una. Y sin embargo, hay montones de zanahorias en el mundo. Y esto, indudablemente, pues lo pueden desarrollar con mucha competencia las personas con síndrome de Asperger, ¿no? Los síntomas más discriminativos es que en Asperger se da presencia de habilidades especiales, siempre, y que tienen que ver con estos campos de interés. Siempre hay habilidades especiales, que es esta otra imagen del autismo. No todos los autistas son excepcionalmente inteligentes, pero sí lo son las personas con síndrome de Asperger o el autismo de alto nivel de funcionamiento, y por definición están presentando habilidades especiales, ¿no? Y una ausencia de un déficit generalizado de responsividad, que es más marcado. Este déficit de responsividad es más marcado en autismo, pero es menos marcado en las personas con síndrome de Asperger. Si podéis echarle un vistazo, yo no quiero hacer propaganda aquí de nadie, ¿no? Pero hay un libro de un chaval que se llama Daniel, no me acuerdo el apellido, que se llama Nacido en un día azul. Es una experiencia autobiográfica de un genio autista, un chaval que además es gay, que también se puede dar esta situación, ¿por qué no? Es decir, que son personas con autismo o con alto nivel de funcionamiento, pero pueden... Esta persona, por ejemplo, fue capaz de memorizar 25.000 cifras decimales del número pi. Número pi, sabéis que tiene una secuencia infinita de decimales. 25.000 cifras. Estuvo del orden de 8 horas repitiendo cifras decimales en una universidad del Reino Unido, porque se lo planteó como reto. Bueno, pues son ese tipo de habilidades especiales a las que estamos haciendo referencia, que en algunos casos tienen que ver con esto. Es una persona absolutamente brillante para aprender idiomas. Te puede aprender un idioma en 2 días. O sea que domina hasta el esperanto. O sea que esta característica es muy diferenciadora quizás de las personas con síndrome de Asperger, ¿no? Fijaros que si se reanalizara, y se ha hecho, pues por un autor que se llama Clipera, los propios casos diagnosticados por Hans Asperger y su equipo, esto es un trabajo que se ha hecho, pues el 95% de la muestra del propio Hans Asperger, prácticamente toda la población que él diagnosticó, muestra alguna forma de desviación del lenguaje, la mayor parte relacionada con la pragmática y la prosodia, que es muy característico. Un 25% de la muestra presenta un claro retraso en la adquisición del lenguaje. O sea que hay fundamento como para cuestionar ese criterio diagnóstico de la DSM-4 o de la CIE-10 de que no tiene por qué haber retraso en la adquisición del lenguaje, ¿no? Hablaba de características del lenguaje como un lenguaje escolástico, con articulación precisa, ignorando el contexto social cuando hablan y con una tendencia a hablar en monólogos, para contarnos o relatarnos, a veces sin percatarse de las señales sutiles que el otro estaba poniendo en juego, como para que acabe ya. Con un funcionamiento intelectual de la muestra muy alto, ningún caso por debajo de la media, y más de la mitad situándose en el rango de alto a superior, es decir, personas que pueden ser confundidas, y de hecho en algún caso se confunden con superdotación o sobredotación. Con un cociente verbal, cociente intelectual verbal, significativamente más alto que el cociente manipulativo, que es un poco lo que os decía también del perfil que aparecía
de funcionamiento distinto en las escalas Wechsler, ¿no? Con 3/4 partes de la muestra con torpeza motora, existiendo además casi un 60% de la muestra con un diagnóstico adicional de apraxia motora, es decir, con un problema concreto de apraxia. Y sin embargo, a pesar de estas evidencias, los criterios que tenemos que seguir manejando, que no nos queda más remedio, los criterios diagnósticos no están incluyendo, por ejemplo, pues el hecho de la torpeza motora. Bueno, más o menos el tema de Asperger. Así que yo creo que tenemos algunos elementos para poder contribuir al diagnóstico, pero mi labor quiero que sea esencialmente crítica al respecto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los trastornos en el desarrollo del lenguaje? Porque estos son todos los temas complicados, quizás uno de los más complicados. La diferenciación con lo que se llaman trastornos específicos del desarrollo, que afectan a la comprensión y a la expresión del lenguaje, o lo que también de alguna manera se ha denominado disfasia, que es un término que hay que también tener cierto cuidado con su utilización, pero vamos, bajo ese paraguas de disfasia están englobados distintos trastornos específicos en el desarrollo del lenguaje o trastornos específicos en el lenguaje. Se utiliza la denominación TDL o TEL, cualquiera de ellas es válida. Trastorno específico del lenguaje o trastorno en el desarrollo del lenguaje. Aquí, en este esquema, quería mostraros un poquito para intentar entender cómo se clasifican estos trastornos, cómo y por qué se puede alterar el desarrollo del lenguaje. Aunque la representación debería ser dinámica, porque el procesamiento no es solo de carácter jerárquico, de que entre algo y se procese ese algo que está entrando y después se produzca una salida, que es un procesamiento de tipo jerárquico, sino que al mismo tiempo se está dando también un procesamiento en paralelo. Pero bueno, para entendernos y para entender sobre todo cómo surgen la clasificación de este tipo de trastornos y que veamos diferencias con los TEA. Claro, si los trastornos se producen aquí, en la entrada, los trastornos en el input, lógicamente se impide el desarrollo de todas las operaciones posteriores. Si aquí ya hay un grave problema, no se puede procesar y por lo tanto tampoco va a haber salida. Pues algunos problemas muy graves de comprensión del lenguaje se sitúan aquí. Los trastornos, por lo tanto, a nivel receptivo, y la comprensión del lenguaje está siempre alterada, en niños implican necesariamente que se produzca un trastorno mixto, porque en la medida en que se está alterando la comprensión, se altera la expresión, lógicamente. Es decir, que si el trastorno se sitúa aquí y es un trastorno grave, que afecta a la comprensión, necesariamente va a estar afectada la expresión, pero es que además se afecta el procesamiento, que no se puede procesar porque no está entrando nada en el sistema. Si los trastornos se sitúan aquí, pero no está alterada la entrada, si se está comprendiendo el lenguaje, o se entiende la fonología, o se es capaz de hacer determinada sintaxis, de operaciones básicas de este tipo, pues indudablemente los trastornos a nivel expresivo pueden ser puros. No tiene por qué necesariamente estar alterada la comprensión del lenguaje. Insisto que es una representación sencilla, pero que nos puede ayudar un poco a entender cómo estamos clasificando este tipo de trastornos, en función de dónde se sitúa la afectación, si en la entrada o en la salida. Bien, desde ese punto de vista, por lo tanto, nos encontramos con dos grandes grupos que tienen distintos subtipos. Un primero, que es trastornos en el procesamiento de niveles inferiores, en la entrada, en el input,
en que lógicamente está afectada la fonología, está afectada la sintaxis y como consecuencia de eso hay una alteración en la salida, en el discurso, en la conversación, en las funciones, todo eso va a estar claramente alterado. Y otro gran grupo de trastornos en el procesamiento de niveles superiores, en el que puede estar el componente fonológico, la fonoarticulación, y el sintáctico pueden estar intactos. De hecho, hay muchos niños con autismo, por ejemplo, que están presentando intactos estos componentes, ¿no? Y producen palabras, pero a lo mejor es una mera repetición de palabras por un proceso asociativo. Pero desde el punto de vista de la clasificación, si el trastorno se sitúa en niveles superiores, los componentes más formales, como la fonología y la sintaxis, están intactas. Estos dos grandes grupos dan lugar a distintos subtipos, ¿no? Por ejemplo, no quiero liaros mucho con esto, ¿no? Pero en el trastorno del procesamiento de los niveles inferiores nos encontramos que en este trastorno, que es muy grave, agnosia verbal auditiva, que es un trastorno muy grave de la comprensión del lenguaje, o un trastorno mixto fonológico sintáctico, donde esencialmente está alterado el componente fonológico y el componente sintáctico. También hay un grupo de trastornos expresivos, que es lo que se llama la disprasia verbal, dificultad un poquito como para la fonoarticulación, y un trastorno de la programación fonológica. Y en los niveles superiores, un trastorno léxico-sintáctico para manejarse con el acceso al léxico y con la sintaxis, y un trastorno semántico-pragmático. Es quizás en este trastorno donde se pueden dar un poco las dificultades de diferenciación diagnóstica más peculiares que existen entre trastorno autista de alto nivel o síndrome de Asperger y lo que se viene a denominar trastorno semántico-pragmático. Este trastorno es un trastorno con una historia de retraso en el desarrollo del lenguaje, con ecolalia, con la comprensión habitualmente peor que la expresión, con repetición de sonidos, canciones, diálogos, con dificultades semánticas, con parafasias, con evocaciones, con neologismos. Fijaros que todas y cada una de estas cosas está presente en el autismo de alto nivel de funcionamiento o en síndrome de Asperger, ¿no? Con constante uso de preguntas, con dificultades para comprender indicadores sociales, con dificultades en el uso de pronombres y los tiempos verbales, o lo que se llama habla en tercera persona, con diferencias entre una situación dirigida y espontánea, con una comprensión literal y una dificultad en la comprensión lectora, con una falta de atención y mal comportamiento, con fascinación por juegos y objetos mecánicos y con un uso de pautas de comunicación no verbal de forma flexible. Si yo no pusiera arriba ese nombre y pusiera autismo de alto nivel de funcionamiento o síndrome de Asperger, todas y cada una de esas características definen prácticamente al trastorno autista de alto nivel de funcionamiento o síndrome de Asperger. Quizás hay una cierta diferenciación aquí, que es mucho más clara en este trastorno. Funcionan mucho mejor en situaciones espontáneas las personas con trastorno semántico pragmático, mientras que no hay tanta diferencia entre la situación dirigida y espontánea en las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento, pero todas esas características pueden estar definiendo al autismo de alto nivel o síndrome de Asperger, ¿no? Fijaros, desde el punto de vista Bishop, Dorothy Bishop, cuando trata de explicarnos un poco gráficamente el trastorno semántico pragmático, fijaros que se muestra un poco como opuestos en lo que puede ser un trastorno fonológico sintáctico, que está alterado, la comprensión, la fonología y la sintaxis, es lo opuesto desde el punto de vista de esos dos ejes, uso del lenguaje, relativamente buen uso del lenguaje, y la estructura del lenguaje afectada, mientras que en el trastorno semántico pragmático un uso peor del lenguaje
y con una estructura del lenguaje relativamente intacta. O, en este caso, el trastorno semántico pragmático, otra forma de intentar representar las relaciones que puede haber entre autismo, síndrome de Asperger, trastorno semántico pragmático en base a dos ejes: los intereses y las relaciones sociales y la comunicación verbal significativa. Como veis, el autismo se sitúa quizás en los extremos de esos dos ejes que pueden ser más graves. El síndrome de Asperger se está situando desde el punto de vista de los intereses y relaciones sociales en un aspecto que puede ser grave, pero menos desde el punto de vista de la comunicación verbal significativa. Son intentos, de nuevo, gráficos, de proporcionarnos alguna pista diferencial al respecto, ¿no? Otra representación más reciente que está haciendo también Visot, en donde, bueno, pues ahí ese círculo serían los trastornos específicos del lenguaje, ahí estaría el síndrome de Asperger, ahí estaría el trastorno semántico pragmático, ahí estaría el autismo, me he ido, y ahí estaría el autismo, en el centro. Como veis, es difícil realmente deslindar con absoluta claridad y rotundidad las diferencias que puede haber desde el punto de vista del funcionamiento psicológico en distintas dimensiones, lo que puede ser un trastorno semántico pragmático, que por otro lado como tal está cuestionado, y lo que puede ser un autismo de alto nivel de funcionamiento. Quizás algunos datos que proceden de la investigación comparada entre los trastornos específicos o la disfasia y el autismo nos puedan dar alguna pista, ¿no? En autismo es más frecuente la presencia de antecedentes familiares, de epilepsia, de dificultades de lenguaje y de trastornos psiquiátricos como grupo. Aquí es más frecuente que haya antecedentes familiares de dificultades de lenguaje o de dislexia, por ejemplo en hermanos, como grupo. En autismo es relativamente más frecuente encontrar dificultades pre o perinatales, aquí es más o menos similar, ¿no? En autismo es mucho más frecuente en primogénitos y en el segundo hijo. En la disfasia, los trastornos del lenguaje son un poco más frecuentes en el segundo hijo. Aquí es relativamente frecuente la selectividad alimentaria o los problemas con la alimentación. Aquí hay menos casos, aunque también se suelen dar. La edad media de alarma aquí se sitúa en torno al año y medio, la edad media de alarma en torno a los 24 meses. Normalmente no hay lenguaje, hay como síntomas una sordera aparente, paradójica aparente, y una conducta estereotipada relativamente marcada. Retraso en el lenguaje, las rabietas son un poquito más frecuentes al principio, y también aparece una sordera aparente. El desarrollo motor es completamente normal, hay una cierta historia de retraso leve y de retraso motor también en los niños. Son los componentes asociados cerebrales que puede haber desde el punto de vista del lenguaje y desde el punto de vista del funcionamiento motor. Bueno, pues algunas pistas en esta dirección podemos tener, aunque quizás los datos que también nos pueden proporcionar una idea al respecto de la diferenciación, pues tienen que ver con esto, ¿no? Los voy a meter todos. En autismo, por ejemplo, es claro que hay una menor atención dirigida a objetos adultos, lo que se llama atención conjunta. Aquí hay mejores habilidades de atención y acción conjunta, suelen estar más intactas. Aquí hay un menor uso de vocalizaciones para expresar intenciones. Aquí se utilizan las vocalizaciones para expresar intención. Aquí hay una restringida utilización de gestos simbólicos. Normalmente se utilizan gestos en disfasia para compensar la ausencia de lenguaje. Aquí hay una clara alteración en el juego simbólico. Aquí hay una menor alteración en el juego simbólico. Suele estar relativamente intacto. En general, una mayor debilidad en funciones comunicativas, reciprocidad,
señales sociales, afectivas, conducta simbólica, y aquí hay una mayor debilidad en general en medios comunicativos vocales y verbales, pero no tanto en la reciprocidad social, afectiva y en la conducta simbólica, ¿no? Por aquí es por donde podemos tener pistas desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, ¿no? En los niños no verbales, comparando niños no verbales y niños verbales, ¿qué indicadores nos pueden dar pistas de la presencia de un TEL, de un trastorno específico del lenguaje o de un trastorno del desarrollo del lenguaje en vez de un TEA? Presencia de conducta protodeclarativa en los niños no verbales, la conducta de señalar, por ejemplo, para mostrar. Conductas dirigidas a captar la atención del adulto hacia objetos, que es otra forma de atención conjunta. Funciones comunicativas complejas como pedir ayuda o atención o avisar, que de alguna manera implica también comunicación de tipo protodeclarativa. Interés por múltiples objetos, una mejor exploración del ambiente. Diferencias importantes entre el comportamiento social en situación dirigida y libre y gestos o miradas para compensar. En los niños no verbales, cuando nos encontramos con elementos de este tipo, junto con otras observaciones, tenemos que empezar a pensar que aquí puede haber un trastorno específico en el desarrollo del lenguaje, ¿no? En los niños verbales, presencia de dificultades pragmáticas y semánticas que están asociadas a la déficit de comprensión. Dificultades conversacionales ligados a cambios de temas, pero con menos intereses restrictivos, ¿no? Errores gramaticales y fonológicos, que no son habituales en autismo, cuando hay lenguaje. Habilidades mentalistas intactas cuando aseguramos que están entendiendo la tarea. Por ejemplo, hay indicios de picardía, que no está presente en autismo, porque las habilidades mentalistas están alteradas, ¿no? Habilidades mentalistas están alteradas, ¿no? Y en general torpeza social cuando media el lenguaje, con juegos verbales, ¿no? Que es mucho más alterada, o está mucho más cualitativamente alterada en las personas con autismo, ¿no? En líneas generales, hay un conjunto de características que sugieren la presencia de un TEA en vez de un TEL, en este caso al revés, ¿no? Cuando la alteración pragmática es muy llamativa en el plano no verbal y verbal, con ausencia de conciencia del poder del lenguaje y de su función como vehículo de comunicación, una tendencia a hablar por hablar, estamos probablemente ante un signo más prototípico de autismo. Cuando la prosodia es muy peculiar, muy llamativa, estamos probablemente también ante un signo de autismo de alto nivel de funcionamiento o síndrome de Asperger. Cuando hay presencia de ecolalia inmediata o demorada, lenguaje rígido con perseveración que se mantiene mucho más en el tiempo, probablemente es un signo más vinculado con autismo. Cuando se eligen algunas palabras peculiares, por ejemplo, pues ese pequeño que está hablando de un ascensor viejo y lo llama vetusto, que es una palabra un poco peculiar, pues probablemente estamos pensando en un autismo de alto nivel de funcionamiento, ¿no? Cuando la comprensión del discurso paradójicamente está más alterada que la expresión, normalmente eso caracteriza más al autismo, ¿no? Los trastornos puramente expresivos no son característicos de los niños con TEA. Y cuando nos encontramos a un trastorno más puramente expresivo, donde está alterado esencialmente la expresión del lenguaje, pero no tanto la comprensión del lenguaje, eso no es habitual en TEA. Es mucho más habitual en los trastornos del lenguaje. Bueno, voy a ir acabando. No nos queda más remedio que seguir investigando perfiles de funcionamiento. La única vía para poder diferenciar con claridad los límites entre los trastornos de los cuales estamos comentando, aunque algunas pistas hemos visto, es el estudio de todos y cada uno de los perfiles de funcionamiento, que es la idea que trato de representar con esta diapositiva. Y bueno,
Pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención.